Buenas tardes. En este video pues vamos a justamente mencionar algunos aspectos importantes que se tienen que considerar ya no para hacer el reporte de evaluación diagnóstica en el campo de la orientación vocacional, sino ya la entrevista de devolución justamente de ese reporte. Habría que recordar, primero que nada, que es uno de los objetivos que pretende esta entrevista de evaluación de entrega de evaluación, perdón, va a ser justamente comunicar nuestras impresiones profesionales, obviamente tomando en consideración las entrevistas previas, la aplicación de la batería psicológica y alguna otra actividad. Justamente en esta información pues nos va a dar como resultado una opinión o un punto de vista que lógicamente vamos a tener que comunicárselo al directamente afectado, involucrado, que es principalmente pues la persona que sirvió como nuestra persona que participó en la evaluación. Y también algo muy importante, cuando esto se hace en el marco de una intervención ya en el campo profesional, ya no como una evaluación, como digamos como una práctica, cuando ya se hace directamente pues con sujetos reales que están en algún centro educativo, por ejemplo, pues sí se requiere también que haya esta entrevista de evaluación y aparte pues reconocer algo clave a lo que tienen derecho los pacientes y justamente es el derecho a la información. Justamente esto entra dentro de lo que es el marco legal que rige justamente las relaciones médico-paciente, teniendo obviamente pues consideración que no somos médicos, obviamente, ni tampoco las personas que asisten con nosotros generalmente no siempre van a ser pacientes. En este caso, el término paciente pues generalmente alude a una persona que va a servicios de psicología clínica. Pero vámonos dejando así, en ese sentido, relación médico-paciente, pues sobre todo entendiendo que por médico va a ser en este caso el orientador y paciente va a ser pues en este caso la persona que está siendo o está sujeta a un proceso de orientación. Entonces finalmente, pues él también o ella también tienen derecho a recibir esta información que nosotros hemos obtenido a través del proceso de evaluación diagnóstica y pues lógicamente los primeros involucrados en ella pues son precisamente ellos, ¿sí? Nosotros solamente fungimos como experto, como una persona que tiene pues conocimientos obtenidos justamente a través de lo que es la entrevista y las pruebas y es necesario entonces que ese conocimiento pues también lo compartamos con la persona, ¿sí? En ese sentido, pues uno de los principales objetivos de la entrevista de devolución de resultados en lo que es el campo de la orientación vocacional, pues es, como ya se comentó anteriormente, proporcionar nuestra propia visión profesional sobre lo que es el problema que en este caso presenta la persona. Aunque en ese sentido, pues tendremos que también aclarar un punto. No necesariamente tiene que ser una situación problemática. Puede ser, en este caso, pues lógicamente una cuestión de tener un proceso que le ayude a la persona a madurar justamente qué tipo de carrera quiere estudiar. Sobre todo partiendo del supuesto que es hacer la transición entre bachillerato preparatoria a lo que es un nivel superior, universitario, licenciatura. Bien, ese era el primer objetivo entonces, proporcionar a la persona que está como sujeto de evaluación nuestra visión profesional del problema. Quiero recalcar esta parte de visión profesional. No es lo que yo opino, no es lo que yo crea como conveniente, es mi visión profesional. Es decir, estoy usando un criterio clínico, un criterio profesional, basado en información, pues en este caso obtenida de primera mano, de todas las actividades que ya mencionaba anteriormente. Entonces, por lo tanto, es en ese sentido una opinión de experto. Ahora, justamente, aunque en este caso la persona que cooperó con nosotros para ser la persona evaluada, bueno, ella es quien tiene toda la información, él o ella es quien tiene toda la información, ella es justamente la persona que pues en ese sentido tiene mayor conocimiento sobre sí. Ahora, muchas veces
es necesario que el entrevistador que está devolviendo este informe conclusivo, pues lógicamente enseñe al paciente, con la anotación que hacíamos anteriormente, enseña al paciente o al cliente, más bien dicho, lo necesario acerca de su situación problemática. Repito, no es un contexto clínico, no hay un trastorno, por decirlo así, un problema como tal en el sentido clásico de la palabra. Es una situación que a lo mejor ciertamente puede provocar o ser en este momento un problema, aunque más bien sería una decisión que pues obviamente no tiene que tomarse a la ligera, que tiene que tenerse como suficientes elementos de juicio para poder realizar la más adecuada. En ese sentido, sí pudiéramos conceptualizarlo entonces como una situación hasta cierto punto problemática. Y dentro de este objetivo de enseñar al cliente lo necesario para enfrentar esa situación, pues tenemos que dotar o proporcionar o generar a la persona herramientas para manejar por sí mismo esa situación, esa decisión. Ojo, aquí hay que repetirlo, el proceso de orientación vocacional no es el orientador el que dice, ok, tú eres apto para tal o cual carrera. Más bien lo que se trata es comunicar justamente resultados a través de evaluación en entrevistas y en pruebas, justamente cuáles son las opciones que tiene la persona. Repito, se trata de subrayar o destacar las opciones que tiene la persona, no de resolvérselo por sí mismo, ¿sí? Quien va a tomar finalmente la decisión va a ser exclusivamente la persona que está siendo evaluada. Y pues también se necesita pues dotar del sujeto pues de estrategias de afrontamiento, es decir, consecuencias que pueden tener o que pueden presentarse por elegir tal o cual profesión. Algo también importante es justamente verificar o rectificar las expectativas que tiene el cliente, el usuario en este caso, sobre la implicación tan trascendental que tendrá decidir qué carrera estudiar, ¿sí? ¿Qué significa esto? Pues en pocas palabras significa que la persona que va a elegir una carrera va a tener que enfrentarse justamente a varias cosas. Demandas en lo académico, demandas por las materias, que entran en lo académico obviamente, pero también habría que ver que no nada más es la parte escolar la que va a tener, la que va a tener que manejar la persona, también es el ámbito familiar, el ámbito laboral, si es que está trabajando, relaciones interpersonales, hijos tal vez. Finalmente todo esto también debe de ser considerado, repito, no por el entrevistador, no por la persona que devuelve la información, sino por el propio en este caso cliente o como le componíamos anteriormente, paciente. Bien, ¿qué proceso vamos a utilizar para llevar a cabo esta entrevista de devolución de resultados? Pues lo más obvio en este caso es lo más viable, lo más aplicable. A través de una sencilla explicación, ¿sí? Donde de repente pues haya nos encarguemos de verificar que exista un adecuado nivel de comprensión y lógicamente también en esta explicación que damos de los resultados que obtuvo la persona en su evaluación con fines de orientación, pues se encuentre justificada por esos datos estadísticos, matemáticos o numéricos, como le quieran poner, que nos arrojaban las pruebas. Repito, no es justamente mi visión, digámoslo así, profana, ¿sí? Es mi visión como profesionista, ¿sí? Es mi opinión profesional, no es mi opinión personal. De repente puedo confundir, bueno, es que yo pienso como que no la va a hacer. Ese pienso como que no la va a hacer es una opinión personal. Si está fundamentada, es una opinión profesional. Si nada más está así como que no le veo mucho futuro, como que yo veo que no va a poder con enfermería, con psicología, con pedagogía, con X o Y carrera, pues ahí sería solamente una opinión personal. Y créanme en ese sentido, pues generalmente los usuarios, los clientes, pues están tal vez bastante bombardeados justamente por estas opiniones no profesionales que
intentan como decir, no, es que tú para eso no sirves, es que eso pues no te va a servir para ti, no hay trabajo, te vas a morir de hambre y etcétera, ¿no? Bien, esos son los elementos muy importantes, ¿no? Es partir de una explicación sencilla, en términos entendibles. Obviamente se trata también de verificar que haya una comprensión por parte de la persona evaluada o del cliente de eso que estamos diciendo. Y pues como ya decía ahorita en estos momentos, perdón, sería checar que realmente lo que estoy diciendo está sustentado en los datos que arrojó la prueba o las pruebas, no sentido común, no mi visión particular. Ahora, otro aspecto que también debemos de considerar muy importantes y de manera también pues obligada es, ok, en este momento pues podríamos decir lo siguiente, la persona evaluada se sujetó a un proceso de entrevista, de aplicación de test, de pruebas psicológicas, de repente en ese momento también está justamente sentado del otro lado del escritorio donde yo estoy haciendo las funciones de experto o de profesional. Pero también nos interesa a ambos justamente conocer qué tipo de opiniones tiene el entrevistado sobre lo que yo opino. Es decir, la opinión de la persona involucrada, del cliente, del usuario, sobre mi opinión personal. No nada más, bueno, ¿y tú qué piensas? ¿Cómo ves? Bien, ok, está bien, ya así como que ya quedó, nos vemos, mucho gusto y ya se acabó. No, es justamente, bueno, ok, ¿qué piensas de todo esto? ¿Tú qué te esperabas? ¿Cómo lo estás manejando? ¿Qué piensas hacer? Etcétera. Es decir, repito, es sondear la opinión de la persona evaluada sobre mi opinión profesional que yo acabo de comentarle. Cuando se maneja lo que es la explicación a la persona sobre sus resultados, siempre se deben de anotar los importantísimos factores biopsicosociales que contribuyen o que van a contribuir o que están presentes justamente en la persona como recursos que potencialmente tienen la capacidad de favorecer un buen desempeño en la carrera. Es decir, justamente la parte buena que tiene la persona de todo esto, ¿sí? Obviamente en la parte buena hacer énfasis en esto porque la parte negativa tal vez, pues todo el mundo se le haya comentado, tal vez todo el mundo de repente quiera opinar sobre la situación y pues muchas veces esto, lejos de contribuir a la persona, pues acaba por desmoralizando, o desmotivando a la persona. Bien, en ese sentido, pues hay que entender también que esto es una primera fase de todo este proceso donde en esencia se va a adoptar un modelo que tiene que ver con la toma de decisiones. Es decir, vamos a ser profesionistas que van a apoyar, van a auxiliar a que el cliente o el usuario tome una decisión, ¿sí? Tome una decisión muy trascendental en cuanto a qué va a hacer, pues tal vez el resto de su vida, ¿sí? Y en función, pues, de lo que quiera estudiar. Entonces, por lo tanto, cuando se habla de devolver esa información que yo tengo a la persona que fue la que la proporcionó, pues también tenemos que ver, ok, bueno, mira, hay estos alcances. Tienes a lo mejor de repente puede ser, tienes tienes facilidad, por ejemplo, para entender textos por escrito, de repente tienes una muy buena fluidez verbal, una muy adecuada, por ejemplo, redacción o dicción. Eso sería como el alcance de lo que tiene. Y bueno, también finalmente evaluar qué tipo de alteraciones o bueno, qué tipo de situaciones no adecuadas presenta el sujeto para también obviamente trabajar sobre ellas tal vez en un proceso de orientación vocacional que empieza justamente donde la evaluación acaba, ¿sí? Es decir, esto no acaba, ojo, no es darle terapia al muchacho o a la muchacha, es justamente tal vez iniciar una intervención, digámoslo así, terapéutica entre comillas, que se va a destinar justamente a hacer que la persona madure
su decisión y que reconozca y se reconozca, sobre todo esto último, qué características le van a servir y a lo mejor qué características de repente pues no serían tan recomendables o de plano a lo mejor inapropiadas o inoportunas. Hay que hacer énfasis justamente en lo que es las habilidades específicas que tenga la persona, ¿sí? Sabemos obviamente que tanto la prueba de Terman-Merrill, que es la inteligencia, como lo que son los inventarios de personalidad, el Cooper-Smith, también por ejemplo lo que es los hábitos de estudio, pues hablan acerca de justamente habilidades que deberá tener la persona o que tiene la persona, que de alguna manera se pueden explotar, pues lógicamente a beneficio del propio paciente, cliente o usuario, ¿sí? Bien, una parte importante de todo este proceso de retomar la evaluación, retomar pues los resultados de la evaluación, pues primero que nada, ok, ya hablando ya formalmente de qué es lo que voy a entregar, sería delimitar con suma precisión los problemas o características, tanto positivas como negativas, que tenga la persona, arrojados, obviamente, por lo que es la entrevista y lo que es la parte de la aplicación de las pruebas, ¿sí? Esta delimitación con precisión de este tipo de situaciones, pues implica necesariamente el uso de un lenguaje que sea claro, ¿sí? Que no dé lugar a interpretaciones. Bueno, es que como que más o menos, ese como que más o menos, pues finalmente, aunque es un recurso coloquial muy propio de los mexicanos, pues de repente no dice nada más, ¿sí? Entonces tenés algo más bien, algo completamente claro y aparte también accesible a la persona. ¿Qué significa esto de accesible a la persona? Bueno, que finalmente tanto la persona como yo sepamos a qué nos estamos refiriendo, ¿sí? Y dentro de esto, pues obviamente sería justamente cuidar el nivel, perdón, el nivel de léxico, del lenguaje que estoy empleando, que estoy utilizando. Se recomienda encarecidamente, ahora sí, como de favor, por favor, no me anden repartiendo resultados utilizando lenguaje técnico, clínico, psicodinámico, ¿sí? Conductista, porque a lo mejor entre profesionistas, entre psicólogos, entendemos perfectamente que es una regresión, entendemos que es un trastorno, entendemos que es la depresión, entendemos que es un hábito, un reforzador, pero la persona no siempre va a tener, de hecho no lo tiene, justamente, ese mismo conocimiento, porque obviamente a nosotros nos costó pues estar el tiempo en la carrera adquiriendo ese vocabulario. Y a lo mejor pues la persona, el adolescente en este caso, pues lógicamente puede haber quienes sí tengan alguna idea, quienes tal vez a lo mejor hayan escuchado esa información en el pasado. Pero hay que ver si es así, hay que ver que estemos hablando, de lo mismo. También va a ser importante, como ya se ha venido diciendo, compartir la síntesis de la información que estoy dando. ¿Qué significa esto? Compartir la síntesis. Bueno, finalmente es mostrarla, algo así como lo siguiente. En realidad hacer un reporte es hacer dos reportes. Uno que es el informe técnico especializado. Ahí, ¿qué es lo que se va a colocar? Pues como se mencionaba en los videos anteriores, se va a colocar justamente lo que son los tecnicismos, explicaciones según alguna teoría, etcétera, ¿sí? Pero, y obviamente es mucho más extenso que el resumen de evaluación diagnóstica. El resumen de evaluación diagnóstica es un escrito generalmente breve, pero donde no hay justamente esto que decía ahorita, de un lenguaje técnico especializado. Repito, ¿por qué no? Porque el sujeto no tiene los mismos códigos que yo empleo y tampoco decodifica como a lo mejor yo lo haría, ¿vale? Y codificar justamente se refiere a atribuir símbolos o significados a las palabras. También, algo muy necesario es jamás utilizar las etiquetas de diagnóstico.
De repente, ok, saliste con un rango de CI de entre 91 y 115, lo cual le corresponde un diagnóstico de sin retraso mental. Bueno, no se dice así, ¿no? Bueno, o inteligencia normal. Si lo explicamos así, estamos obligados justamente a dar el contexto de esa afirmación. Y número uno, tendríamos que explicarle que a qué significa o a qué alude el término CI. Lógicamente, no siempre tenemos tanto tiempo del mundo para hacer todo esto y por lo tanto, pues tendríamos que a lo mejor ser más concretos y más específicos. Ahora, algo muy importante, no, repito, no es no usar los criterios, perdón, los términos clínicos, ni tampoco las etiquetas, porque lamentablemente en lugar de pues de contribuir a un conocimiento profundo y total, que es la intención de la prueba, lamentablemente a veces lo que pasa es que se confunde todo, se malentiende, se malinterprete, como no preguntó y él no preguntó si tenía dudas y yo tampoco me animé a decirlo, pues salgo del lugar de entrega de resultados con muchas más dudas que las que tenía originalmente. Ahora, pueden presentarse tres situaciones que amerite o que de repente tienen que ver con el uso de etiquetas diagnósticas concretas. Número uno, se emplea el mismo término, tanto por mí, por el paciente, por el usuario, pero en realidad implican diferentes cosas. Es decir, hay algo muy común. De repente es un término ya incluso del lenguaje común, es que ando deprimido, estoy deprimido. Cuando, en sentido estricto, la depresión es un trastorno emocional, un trastorno de estado de ánimo, que se caracteriza justamente por la experimentación de sentimientos de vacío, etc. Entonces, finalmente, aquí, él, si lo mencionó así, de repente tal vez esté hablando de lo mismo que yo, pero con un significado diferente. A lo mejor para él, estar deprimido no es tener un trastorno, sino solamente sentirse pues melancólico o triste, pero no al grado de depresión. Otra situación puede pasar al momento de manejar las etiquetas diagnósticas, utilizar el mismo término referido al mismo fenómeno, pero atribuyéndole causas distintas. Es decir, para mí, por ejemplo, como evaluador, si salió, por ejemplo, con un rango de CI bajo, yo lo puedo atribuir, no sé, a factores como el cansancio, el estrés, la falta de motivación en la prueba, de repente, no sé, tal vez incluso un lenguaje demasiado técnico. Pero, en este caso, para el paciente, para el cliente, eso puede significar, como etiología, que no pase la prueba, por así decirlo, por ser tonto o incapaz, ¿sí? O incluso una ofensa pues mucho más grande, ¿no? Entonces, finalmente, en este caso, sería como contextualizar justamente los términos, cuidarlos de que sea el término adecuado. Y otra situación que puede presentarse cuando se abusan de las categorías diagnósticas es emplear mismos términos y mismos relaciones de causalidad, pero un significado a nivel emocional diferente. A lo mejor para mí no tiene ninguna trascendencia o ninguna, digamos, un impacto negativo a nivel emocional que la persona haya sido, pues, que haya salido bajo en su evaluación de inteligencia. A lo mejor salió fronterizo, borderline, ¿sí? Con poquito a lo mejor que se esfuerce, podría salir a lo mejor, ¿cómo decirlo? Podría salir, bien, ¿sí? O con un puntaje más alto. Pero para la persona, eso, o sea, para mí no tiene importancia. Pero la persona puede sufrir realmente, sufrir un quebranto incluso a nivel emocional, justamente porque es que, ok, ya, yo lo sabía, ya me lo imaginaba, ¿no? No sirvo para esto, soy malo, no tengo ninguna cualidad importante, etc. Pues por eso hay que cuidar mucho esta parte de los significados. ¿Y cómo vamos a entregar el reporte? Bueno, se recomienda, yo lo recomiendo en lo personal, es realizar justamente eso que decía, el informe por escrito, el reporte por escrito, con las características que mencionaba, objetividad, claridad, sencillez, y bueno, obviamente, tratando de usar para lo que es el proceso de devolución en entrevista,
justamente utilizar o valerse de cualquier recurso a la mano disponible, no únicamente de mi bella y linda voz, sino también, por ejemplo, si necesito escribir en el pizarrón o a través de una gráfica, un dibujo, no sé. Digo, ahorita afortunadamente todos, tal vez la mayoría de nosotros tengamos una computadora de PC o por lo menos el teléfono. Bueno, entonces a lo mejor sería, bueno, mira, te explico, así funciona esto, esto, esto y esto. Ahí estoy dando obviamente pues un contexto apropiado para que se entienda el máximo de la información. Y esta información, pues sobra decir, tiene que ajustarse al máximo, ahí sí es al máximo, a la realidad del paciente. Es decir, no generar nunca ni por equivocación o con una buena intención falsas expectativas. Perdón. También en este caso vamos a utilizar técnicas para focalizar la atención. Tal vez esto sea un poco más complejo para algunos, para otros tal vez algo muy sencillo. Ok, de repente es tratar de hacer que la persona se sienta escuchada, proceder con empatía, justamente por el rapport, y de alguna manera tratar de ganarnos su atención. Puede ser justamente a través de la técnica de la escucha activa, es decir, al momento de que la persona está pues comunicando algo, a sentir con la cabeza, afirmar, ok, ¿qué más? Adelante, te escucho. Son tal vez conductas muy sencillas, tal vez sin ningún valor, pero que en realidad contribuyen de manera significativa a incrementar la atención y lógicamente también a incrementar el nivel de comprensión de lo que estoy haciendo como devolución de resultados. Bueno, algo también muy importante que se recomienda mucho es organizar la información en conjuntos significativos y coherentes. Es decir, si voy a hablar acerca de habilidades académicas o habilidades matemáticas, pues es concentrarme en todo lo que tenga que ver con habilidades académicas matemáticas. No de repente, bueno, y también, por ejemplo, ahora cuando entras a la carrera, cuando vayas en estadística, pues también va a ser, por ejemplo, sobre ciencias de la conducta, o también vas a ver otro tipo de materias. No, es concentrarse más bien justamente sobre lo que la persona necesita en ese preciso momento. Y obviamente se trata de mantener la coherencia. Sería casi para finalizar, pues reformular también de manera eficiente la narrativa al cliente. Es decir, de repente, pues recurrir al empleo de un lenguaje que sea lo suficientemente claro, tanto para el profesionista, lógicamente con más razón, para la persona que está dando la información. Y por último, pues cualquier situación que a lo mejor el terapeuta tenga que conocer, pues está obligado justamente a brindar algún tipo de facilidades justamente para que la información que está recibiendo el sujeto evaluado pues sea confiable, sea válida, tenga una fácil lectura, una fácil interpretación. Entonces, por lo tanto, en este caso, pues implicaría justamente profundizar un conocimiento lo suficientemente fuerte como para que la persona pueda autogestionarse en esta parte de, ok, bueno, ya me dijeron que mis resultados, entonces yo sé que me falta trabajar entonces en función de los datos, pues no sé, la parte académica, la parte de lectura, la parte aritmética, tal vez el uso de analogías o refranes que a lo mejor se van a presentar en la prueba de admisión. ¿Sí? Y en ese sentido, pues la última parte sería, pues lógicamente, brindar información, ser capaces de brindar información adicional para complementar la comprensión por parte del evaluado sobre su propio problema. Esta tarea es esencial porque justamente a través de esta no queda la intervención solamente como una evaluación, como una investigación, donde a lo mejor se hace sin ningún tipo de sentido o razón. Pues espero que estas breves, señalamientos, pues sirvan realmente como para entender un poquito cuál es la trascendencia que tiene esa entrevista de devolución de resultados. Pues como siempre, por mi parte es todo. No me despido sin antes agradecer pues la presencia de ustedes a este video
Y también, pues, invitarlos a tener alguna duda, comentario o sugerencia, con mucho gusto a través de los canales ya ya sabidos, ¿no? Lo que es el canal de YouTube, o buscar, por ejemplo, información a través de redes sociales o directamente en la página de Claro. Por mi parte es todo, soy el psicólogo Francisco Manuel Barrios Jiménez y es un placer poder seguir con ustedes y nos vemos en el próximo video. Gracias.